Bienvenidas, bravísimas, ¿cómo están? Hoy vamos a conversar sobre la amistad. Qué hermoso tema, amiga. Y me encanta porque somos dos amigas hablando sobre la amistad, entonces me parece que este episodio puede llegar a salir muy lindo. Va a hacerlo. El otro día veía una publicación que hablaba sobre que las mujeres nos corregulamos. Hablaba como una particularidad del cerebro de las mujeres, biológicamente hablando, ¿no? Y hablaba de esto. Digo, más allá de incomprobable en la publicación, me quedé pensando en como este dato, ¿no? De las mujeres en grupo nos corregulamos y me hacía pensar en la amistad. Que bueno, quizás es más amplio el tema de la amistad, pero pensaba particularmente en la amistad de amichas, ¿no? Pensaba y en mis amichas, en la historia de mis amigas, las de muchos años y la del último tiempo. Y eso como siempre, me hizo reflexionar. Igual me encanta porque digas que es incomprobable y como viste que toda la vida crecimos con esto de que a las mujeres o sea, a las mujeres cuando están juntas se les alinea el ciclo menstrual. Entonces digo como que desde la biología nos Ajá. acompañan de que las mujeres nos vamos a ir acompañando nos vamos a ir autorregulando y para mí también es cierto. Bueno, lo tomo desde el lado de que para mí, más aún la amistad entre mujeres. Obviamente que el podcast, este episodio va a hablar de la amistad en general. Digo, pero pienso que la amistad entre mujeres, por lo menos yo la vivo desde un lado como que las mujeres vienen a enseñarnos cosas. O sea, como que, no sé, de repente, el otro día me choqué también con un hilo en el ex Twitter que hablaba como, decía, chicas, dice, hagamos como una lista de consejos para aquellas chicas, niñas, que no tienen o figuras maternas o no tienen mujeres amigas o no tienen mujeres hermanas y cuáles son como los consejos para salir a la vida siendo mujer, que le darías a otra mujer. O sea, como que era como un mensaje bastante lindo, porque qué sé yo, por ahí damos por sentado que todos o todas logramos amistades o vínculos en nuestras vidas y la verdad es que no es así, no es algo que todas las personas por ahí puedan llegar a tener en esta vida. Pero contame por qué te Sí, ¿no? El había vínculo. hecho Eh, reflexionar. Pensaba, una de las cosas que pensaba respecto a esto es que muchas veces como crecemos con un montón de mandatos de cómo tenemos que ser las mujeres, ¿no? Pero hay algunos espacios que quedaron reservados para nosotras de alguna manera y que pensaba mucho, por ejemplo, como los mitos que hay sobre las reuniones de mujeres y después, como siento que me estoy enredando un poco con la idea, pero lo que pensaba era las cosas que hacemos cuando estamos solo nosotras, las cosas que hacemos como amigas cuando estamos solo nosotras. Y pensaba un poco, porque me observaba yo cómo era yo con mis amigas y cómo era con otras personas, ¿no? Y sí Ujú. notaba algunas diferencias, como sí termina siendo como un lugar seguro en el que me permito ser, y eso pasa en esos espacios y no en todos. Y me pareció peculiar porque es algo que me hace sentir bien. O sea, y pensaba mucho en una dinámica que teníamos, que la compartíamos nosotras, pensaba mucho en nuestro grupo de amigos de la escuela, que a lo largo de los años ha evolucionado, ha cambiado mucho bueno, a día de hoy, y bueno, Ha ido los dejando personas en el contactos. camino. Que la Gracias. fuerza te acompañe. Hemos ido dejando personas en el camino. No, bueno, digo, van pasando cosas, se van complejos. Los vínculos son complejos, ¿no? Y Sí, totalmente. pienso que también le hemos reservado un lugar a la amistad en el que, como quizás o al menos en mi experiencia, como no le prestaba tanta atención, como que fluyó un poco más, ¿no? Ujú. Y Sí, realmente es un vínculo que también requiere un montón de cuidados, que genera sostén, se produce un intercambio. No solo en cuestiones de utilidad o materialismo, sino de un intercambio de esto, ¿no? O sea, tener un lugar en un otro, ¿no? claro. Como Bueno, ser por ese otro, como... sí, pero es que, a ver, sí requieren de un esfuerzo y quizás, o sea, como hablando como justo esto de que traes a colación de nuestro grupo de amigos, digo, por ahí cuando éramos adolescentes, ¿cuántas responsabilidades teníamos nosotros? Ir a la escuela, volver a hacer la tarea para el otro día y ya está. Y pensar qué planes teníamos el fin de semana. Entonces, en eso de tener tan pocas responsabilidades, si se quieren, entra el lugar de hablarte quizás con, no sé,
30 personas al mismo tiempo y saber de la vida de todos, porque tampoco la vida de todos era muy compleja, o sea, la tuya no difería mucho de la mía, las dos estábamos enamoradas de dos chicos y como que compartíamos esos Arre. andares, digo, entonces ya vamos creciendo, Romantizando nuestras vidas. romantizando nuestra secundaria. Digo, pero, digo, No, y también lo que vas compartiendo, ¿no? Lo que se, sí, porque como el alcance, y capaz, qué sé yo, si estabas teniendo un montón de problemas en tu vida, pero tu amigo era un espacio, o sea, qué sé yo, capaz a los 15 las herramientas que yo tenía para acompañarte no tenían que ver con la resolución del problema porque estaba lejos de mis posibilidades, digamos, pero bueno, qué sé yo, era, che, bueno, venite a dormir a mi casa. Capaz tu casa estaba haciendo un quilombo y era como, bueno, nena, venite a dormir a mi casa sí, y bueno, por 12 horas pensás en otra cosa. Te sí. reís de lo que pasa en la mía, de cómo te... De cómo me ofrece tu mamá comida cada 2 minutos. Claro, sí, viste, como esas cosas. Y como que vas encontrando en la casa de tu amigo también cosas a las que te aferras, ¿no? Como Sí, decir, no, bueno, yo siempre, no, voy siempre a la casa de la Maca y tienen un gusto de mermelada que mi mamá no compra nunca. Digo, claro. como uno va materializando, o sea, no por la mermelada, sino como que eso se va traduciendo en cariño, ¿no? Como decir, Sí, totalmente. Pero bueno, o qué sé yo, después, o como, sea, para mí vamos creciendo y después el sostener una amistad, que empezás a profundizar en el vínculo, porque a ver, vos y yo, que somos amigas desde los 12 años, no hablamos de las mismas cosas ni con la misma profundidad que hablábamos a los 12, 13, 15. O sea, es como, vamos profundizando y en esa profundidad es como que para mí también uno de más adulto se empieza como a poner más, nada, decir, che, si yo quiero ser amiga de Agus, o sea, es un vínculo que tenemos que sostener ambas, que tenemos que mantener porque nuestras vidas hoy sí difieren muchísimo. Hoy sí vos tenés 1000 cosas y yo tengo 1000 cosas. Entonces, de repente, no es tener un vínculo y tenerlo ahí tirado, sino como, bueno, ir sembrándolo de a poquito, ir como regándolo, no sembrándolo, regándolo, sosteniéndolo. Y bueno, y ahí es cuando se te acorta la carta de amigos, o sea, es como que no podés tener los 30 que tenías cuando tenías 15 años, sino que te quedás con los pocos, los contados con las manos, que te acompañan y que te hacen sentir que te da querida el tiempo. y Ah. que te da el tiempo también, pero que es una realidad, boluda, o sea... No, pero sí. Hay que ser responsables, efectivamente, no podés como, pero no te da el tiempo tampoco si quisieras. Vale, yo lo veo de esa forma. Es que por eso creo que los vínculos van transformándose a lo largo del tiempo, ¿no? Como muchas veces, ayer cuando conversábamos se me vino la figura del compañero de la facultad. Digo hay muchos, como que al final los amigos que te quedan de la facultad sí son un grupo reducido a la cantidad de gente con la que compartís, ¿no? O cuando no sé, no sé si te ha pasado tipo la amiga porque ese año cursaban. Claro, Sí, estabas, qué sé yo, 8 horas en la facultad y te habías anotado con coincidías con la misma persona en varias materias. Bueno, entonces, de repente, durante ese año, la frecuencia con la que compartías era mucho más intensa y elevada que con otras personas. Pero bueno, terminaba ese año y se acababa eso que los convocaba, digamos, y no se sostenía, ¿no? Como, digo, muchas amistades pueden nacer a partir de eso, pero muchas otras es como, bueno, duran ese tiempo, ese proceso, y las recordás con un montón de afecto y cariño, y fueron significativas y todo, pero cumplen ese lapso de tiempo, ¿no? Esa circunstancia de la vida. sí. No por eso menos importante, pero bueno, sí uno tiende a valorizar el éxito o los logros o la importancia en función de la durabilidad, ¿no? Como, eso es cierto, como, Sí, y en función de la durabilidad y también quizás del impacto, porque a ver, quizás una persona, aunque no, porque estaba por decir que quizás una persona que te acompañó en un momento muy importante de tu vida y quizás es más probable que le recuerdes para siempre a un compañero simplemente de trabajo que compartiste oficina durante un año, digo, pero después me corrijo porque quizás digo, también hay personas con las que hemos vivido cosas muy, muy importantes y que hoy no son nuestras amistades. Entonces es como, digo, es muy relativo, es finalmente como lo que termina sosteniéndose a lo largo del tiempo sin importar las circunstancias y que no sé qué es. O sea, no sé qué es, o sea, no sé cuál es la unión que persevera, digamos. y yo creo que escapa a nuestro control, ¿no? Que no es una sola cosa. Que Ujú, tampoco digo, porque digo, me parece muy valioso hacer este reconocimiento de que la amistad implica cuidado, implica respeto, implica responsabilidad, implica mirarse, implica incomodarse, implica
implica sentir cariño e interés por el otro, ¿no? Sí. Creo que ahí viene la cosa. Y es como, siento que la amistad es quizás un vínculo y una figura que quedó como sucumbido a otro plano. Ujú, Y un poco lo que compartíamos ayer, hay un libro de Alale que la citamos un montón porque es hermoso lo que hace, que ella en el libro viene hablando de la monogamia y habla de cómo la monogamia como sistema vincular, o sea, no generaliza la centralización de tu pareja como el vínculo más importante de la vida. Incluso es como que hasta cierto momento lo es tu familia y llega un punto en el que pasa a ser tu pareja, ujú. que es tu nueva familia y pasa a ser tu núcleo más importante. Y ella pone como en reflexión eso, no porque esté mal en sí mismo, sino porque eso produce como esa centralización de toda esta tensión en un solo vínculo. Y dice, bueno, ¿y qué pasa con, por ejemplo, cuando íbamos a la escuela, es cierto, todo, como quizás te importaba más lo que le pasaba a tus amigos que a otras personas. Entonces, como dice, ¿qué pasa como con eso, no? Como dónde, en qué lugar queda. Y bueno, reivindica como justamente esto, ¿no? La importancia del cuidado y además como lo representativo que son en nuestras vidas, ¿no? No te da lo mismo tener o no tener amigos o los amigos que tengas pueden potenciarte o sea, pueden ser sostén, pueden ser motivadores, pueden, digamos, tienen impacto en tu vida cotidiana y lo pueden tener también de manera negativa, ¿no? Tener amigos que vincularse con esos amigos te hace sentir de determinadas maneras o qué sé yo, si son manipuladores, lo que sea. Sí, digamos, como o sea, las amistades son vínculos que para mí, bueno, lo decía Lale y yo coincido que vienen a enseñarnos muchas cosas, vienen a enseñarnos esto del cuidado, vienen a enseñarnos por ahí que puedes coincidir con alguien a pesar de no coincidir mucho en, digamos, en pensamientos, en un montón de cuestiones. Digo, pero también me parece que esto que estás mencionando, digamos, para una persona es sano tener amistades y amistades buenas. Y después, obviamente, que dentro de las amistades uno, bueno, yo siento que uno las puede clasificar como esas amistades con las que, tipo, le contás hasta de qué color fue el pis que hiciste a la mañana, y otras amistades hasta las que les contás, no sé, que no les contás todo y te ves una vez cada 3 meses y te pones al día de toda tu vida y siguen siendo igual de importantes, las seguís amando un montón, querés compartir el resto de tu vida, pero es como que en la vida misma uno tiene como que clasificarlas como para poder seguir sosteniéndolas. Es como son amistades que requieren de diferentes cuidados, o sea, o son amistades que subsisten a base de algo. Por ejemplo, subsisten a base de, no sé, los encuentros porque el fin de semana te gusta salir al mismo lugar y mientras dure eso va a estar bien. Y hay otras amistades que subsisten por el recuerdo y por la nostalgia de los años compartidos. Es como que son... Sí. Y también algo que Y la hablábamos. posibilidad de transformarse Sí, también. la Bueno, eso me misma. parece muy, muy sano también, como de repente pensar las amistades y de decir, bueno, esta amistad que durante mucho tiempo fue en mi vida de esta forma o ocupó este espacio y demás, hoy ocupa un espacio distinto, pero no por eso peor, sino como, bueno, ocupa un espacio en el que ambas nos sentimos cómodas porque es lo que es hasta lo que ambas y ambos, depende del caso, nos podemos dar, o sea, hasta dónde nos podemos acompañar. Y va a estar bien, o sea, esa amistad no va a ser menos amistad. Digo, creo que por No, y ahí, también creo que está muy invisibilizado el tema de duelar a los amichos. Así, o sí, sea, porque, y creo que tiene que ver con eso, con haber descuidado la amistad como una categoría vincular, porque ya demasiado ocupa la pareja y la familia. sí, No, digo como, pero al final sí, ¿no? Es como, hay vínculos que incluso son mucho más profundos y que los vínculos que podamos tener con la familia, como bueno, como todo, ¿no? Por suerte se relativiza y después cada persona singulariza la experiencia con eso. sí. Porque de Sí, repente hay gente que dice que no tuvo muchos amigos, que es más, que no, y como se refugia en otras cuestiones, ¿no? sí, y Pero sí. digo, no, también esto que hablábamos ayer, que por ahí hay muchas amistades, o sea, esto que son más, más fuertes o más profundas quizás que los vínculos que uno tiene con la familia, vos me nombrabas algunos ejemplos, y digo, y a mí me pareció como ese término, digo, creo que la amistad también viene a ser como un vínculo camaleónico. O sea, como que surge desde una necesidad, pero no digo una necesidad en malos términos, ni como una carencia absoluta, sino como una búsqueda de un amor o un sostén que no lo encontraste en otros vínculos como preestablecidos por la sociedad, tipo la familia.
Tipo, uno espera que papá y mamá lo acompañen mientras crece. Bueno, cuando faltaron esas figuras, aparecieron otras personas, que muchas veces son amistades que vienen y te acompañan y te apoyan y te sostienen en eso. Y Sí. como que siento que la amistad tiene un potencial, la amistad, o sea, como que es un vínculo tan noble, digo, pero tiene como ese potencial tan grande al fin de cuentas, poder darte, digamos, creo que casi todo lo que uno necesita. O sea, digamos, como persona en su búsqueda y en su necesidad personal, o sea, en su necesidad Se, social. se siente como más auténtico, ¿no? O sea, obviamente hay muchas formas de ser amigo de alguien y también siendo amigo de alguien uno va experimentando diferentes emociones, ¿no? Como sigue teniendo las complejidades de un vínculo, pero creo que es como que las expectativas, al menos en lo personal, o los permisos que me doy, o las exigencias quizás no es la palabra, pero las expectativas que tengo de ese vínculo con el otro se construyen desde lugares quizás mucho más abiertos o no perdiendo tanto la libertad, ¿no? Como, Ujú, o jugando con eso de una forma distinta. Ya, sí. por ejemplo, que creo que a la Ale hace esa comparación con que, digamos, el vínculo de la pareja lo pensamos como exclusivo, monogámico, y es un yo te doy atención a vos, vos me das atención a mí, y listo. Como, a Ujú, ver, siendo muy reduccionista, ¿no? Pero como desde esa lógica, y la amistad no parte, o sea, ni siquiera parte desde esa lógica. Es como podés tener muchos amigos, diferentes amigos, hacer, y con ese mismo amigo tener cosas quizás que compartís mucho más y otras mucho menos, qué sé yo, como después. Y pensaba en los vínculos de la adultez. Por ejemplo, cuando empecé a viajar, como a hacerme vínculos nuevos de adulta, no había dimensionado lo distinto, o sea, como que se produce de una manera diferente a cuando sos más chico, ¿no? O sea, como en las diferentes etapas de la vida se produce de manera diferente también. Y construir vínculos profundos desde esa nueva versión de mí, sin haber compartido una etapa de la vida que tenía que ver con el crecimiento o que no conocieran a mi familia, no conocieran nada de mi pasado, o sea, tuvieron una versión de mí nueva prácticamente, o sea, fuera de lo que conocía hasta ese momento, le daba un montón de tintes y matices que ni siquiera me imaginaba y cómo ese intercambio te va transformando también. Pero bueno, lo complejo que es llegar a esos niveles de intimidad con personas completamente desconocidas en los diferentes momentos de la vida. Y como que de niño, viste, cuando sos chiquito y vas y te haces un amigo en cada lugar que vas, tipo, Sí, sí, vas sí, al sí. súper y durante esas 2 horas, 3 horas, estás hermanado con un niño que capaz te olvidas de preguntarle el nombre, porque no Sí, es en ese no era momento. importante, era solo importante pasar el momento ahí juntos, ¿entendés? Era más la diversión que el saber realmente del otro. Un propósito ahí muy simple. O sea, Después es como que que nos vamos complejizando, sí, ¿no? Y me esto quedé que decís vos, pensando, perdón, clasificando y así. sí, me quedé pensando en lo que decías de la intimidad. Digo, como, me quedo pensando en esto, digo, como, cuál es la condición básica? Unas pueden decir sí, esto es una amistad. O sea, como, ¿cuál es el contrato basiquísimo? O sea, pensando como en la comparación con el vínculo de pareja monogámico, como yo te doy mi atención, vos me das tu atención. Digo, ¿cuál es el contrato básico implícito de las amistades? Digo, porque digo, la intimidad no lo es necesariamente, digo, yo le he contado cada desgracia a una chica que conoció en el baño de un boliche y eso podría considerarse intimidad y no somos amigas con esa chica. Digo, pero de repente es como, digo, no sé, digo, como que creo que el contratito es el quererlo al otro y el quererlo bien, o sea, es como te quiero bien y lo que vos quieras hacer, yo te voy a apoyar, digamos, me parece como que es ese contratito y como que, digamos, todo lo que pase por fuera de eso, o sea, es como, si quiero más atención de vos y esto que aquello, es como que son cosas que después las vas hablando, pero no van a hacer que vos y yo dejemos de ser amigas si eso básico se sostiene, creo yo. O sea, como que lo estoy pensando y digo, lo trato como de reflexionar. Y elegirnos, ¿no? Creo que al Sí, final también tiene que ver con elegirnos. sí.
Porque no es una decisión unilateral. Por ejemplo, si yo quiero ser amiga tuya y te doy cuidado, te doy atención, o sea, o lo que sea que el otro tenga como expectativas de un vínculo amistoso, pero vos no querés ser mi amiga, es como, No se puede. no, no se puede, digamos, ¿no? Es Reciprocidad. como no se puede sostener. Y muchas veces creo que nosotros, como que creo que se producen esos desencuentros con los otros y es cuando uno deja de ser amigo de alguien. Pero también es difícil dejar de ser amigo de alguien. Es más Sí. fácil. Yo puedo identificar así como una sola experiencia consciente en la de decir, dejo de ser amigo de esta persona y Mm, tomo acción concreta para como que todo para. el mundo se entere, o sea, digo, en el sentido de, viste, como cuando te separas, o sea, no es que hay una diferencia cuando te peleas con tu pareja y decís, no nos hablamos, o hoy me voy, o sea, por ejemplo, ese irse de la casa, o sea, como Sí. como que hay una experiencia distinta en el saber que te estás yendo de la casa o solo estás dándote un espacio con alguien, Sí. por Sí, como ejemplo. que no hay un espacio para cortar con una. No, no existe esto de. Sí existe. O sea, está invisibilizado como cortar con un amigo. O sea, Como que te ghostearas, ¿no? Como si fuera más legitimado ghostearse capaz que me parece sí. que no, como no mostrar interés o no responder al interés y que el otro lea, como, o al menos honestamente en mis lógicas, me ha pasado así como con algunas personas, como simplemente así, che, o sea, no verte más, no convocar más, no conversar más, no escribir mensajes, no interactuar con ese otro. Y bueno, tengo la experiencia esta de hacerlo a la distancia, porque antes capaz que los encuentros se generan, ¿no? Que si yo es tu cumpleaños, invitas a personas que también conozco y capaz yo no hablaba hace mucho, no las veía hace mucho, pero a partir de esa coincidencia producís un intercambio y puede surgir algo. Pero, por ejemplo, ahora a la distancia como que se me hizo una depuración, ¿no? O sea, como realmente si no hay o sea, si yo no tengo interés en o responder a la propuesta de interacción o fabricarla, hay personas, y así me ha pasado con personas con las que ya capaz ni me acuerdo de su existencia en este momento. Claro. Sí. Sí, sí, sí. No me acuerdo que, o sea, porque no sos consciente todo el tiempo de todas las personas No, con no. las que te vinculaste, pero bueno, y pensaba, digo, como eso, ¿no? Como, pero la cantidad de amigos que he ido perdiendo Ujú, como invisibilizado, ¿no? Y hay como una teoría respecto a eso, que es como que la amistad es un duelo no autorizado que tenemos. ujú. Como todo el tiempo duelamos personas que se van de nuestra vida, que producen cambios, que significan una pérdida, pero como que no sé si tenemos tanta conciencia de eso, o si podemos usar esa información a nuestro favor respecto a, Sí. capaz nos puso tristes y Claro, no estamos viendo. es que quizás no nos lo A ver, no es que no te lo permitís conscientemente como decir, no, esto no le voy a dar bola. Es que no se Claro, habilita, o sea, es como que no aparece la opción. De repente vos te das no cuenta, porque momento. existe. Claro, no, o sea, llega un punto en el que te das, no sé, o por ahí, o en esto, volviéndolo como por ahí a estos vínculos más conscientes que sí hemos decidido dejar o sí nos hemos distanciado después de algún punto o algún suceso. Ujú. Digo, y de repente es como poder darte cuenta de tu vida cambia aparte. Hay algo en tu vida que cambió porque esa persona ya no está más, pero como que no Claro. está muy habilitado socialmente a hablar de un duelo de amistad. No sé cómo explicarlo, me ha pasado a mí No, no lo como, nombramos de esa forma sí, no, generalmente, ¿no? es como, no, me dejé de hablar. No, porque me molestó esto, esto y esto. Y no se habla de las emociones que se generan a partir de eso. O incluso se invisibilizan. Y no puede, no, o sea, como que me parece que las emociones están ahí. O sea, como, a ver, si vos cortás con tu novio, yo mínimo voy a esperar que estés mal. No sé si triste, pero mal, porque algo te cambió. O sea, vos estabas con una Ahí está lo persona. de autorizado y no autorizado. Como que, bueno, Claro, si te separas de tu pareja, claro, estás mal, o sea, se espera, es esperable, es como lógico. Pero si te peleas con un amigo, es como, ah, bueno, tenés otros, no sé, claro, bueno, como se busca otro. reduce. Sí, sí, bueno. Bueno, ya te vas a arreglar o cosas así. Sí, O, no, no se o piensa. decir, che, esta persona, no me quiero hablar más con esta persona porque me cae mal, no la aguanto, no me Porque gusta. la odio. Habla de Ah. habla, porque amiga de alguien que odias, digamos, boludo. O sea, Ay. che, alguien avísele qué puede hacer, Sí, 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 que puede dejar una cartita e irse. Ah. no decir nada. Sí, sí. Pero sí, No, bueno, pero sí, porque de repente como que miro para atrás y o sea, perdí un montón de amigos, consciente e inconscientemente, por decisión propia o por decisión de los otros, ¿no? Como, sí, y bueno, y cómo eso también me ha hecho sentir a mí en cómo soy o no soy, ¿no? Como que a través de los otros, de cómo me ven los otros.
Ujú. Bueno, después ahí uno ve si está de acuerdo o no. O sea, Sí, no porque otro piense que yo soy de determinada forma, soy de esa forma, ¿no? Es como por suerte. Pero bueno, para los ojos de esa persona y si me quedo cerca de esos ojos, estoy siendo así. sí, 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 Supongo. total. Bueno, nada, me parece muy interesante eso, como pensar esa doble, o sea, hay muchas experiencias, pero como pensar eso, ¿no? Las experiencias positivas, o sea, realmente cómo los vínculos me han potenciado, me han hecho evolucionar, me han sostenido en momentos en los que realmente no lo podía hacer por mí misma, me han hecho verme de formas en las que no estaba pudiendo hacerlo. Y Ujú. como eso, desde el interés genuino de tu bienestar, ¿no? Ex- Que bueno, es mi amiga, la quiero y las quiero ayudar a que se pueda sentir mejor. Sí, 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 Desinteresadamente, porque en ese momento, o sea, uno lo hace eso, desde el cariño, desde el amor, desde el deseo que el otro también esté bien. sí. Sí, sí, la Em, amistad es como, para mí, en ese sentido, es un salvavidas. Porque, y ujú. está mal, o sea, siento que también está choto solo etiquetarlo en salvavidas, pero bueno, no nos quedemos con lo que solo hace alusión a la palabra, pero sí viene como un poco a, vos estás mal, necesitas hablar con alguien y sabes que tenés ahí una amistad que no te va a juzgar, que va a querer tu bien y que te va a aconsejar desde el cariño más puro, porque es el cariño más desinteresado de conocerte a vos, de saber qué es lo que vos querés, que eso por ahí o sea, como digo, los vínculos familiares por ahí se pierden más en las expectativas que tienen sobre el crecimiento de una. En cambio, el amigo o la amistad sabe como, che, no, yo sé que esta persona quiere ser esto, entonces sí, amiga, dale con esa decisión que sos vos, dale. Y como Claro, que te impulsa desde el lado más genuino de también estar a la par tuyo y saber que bueno, nada, como compartir un poco también como la vida en el sentido de los intereses. No sé cómo creo que me rebusqué con la idea, pero digo, es distinto el apoyo que te puede dar una amistad, una pareja o la familia. Y ese apoyo que te puede dar una amistad creo que es muy lindo porque te hace sentir como, justamente como estás a la par de esa persona, porque por lo general, viste, como que compartís una misma generación, digo, te hace sentir como que vas por buen camino o como que ahí encontrás el refugio que necesitas en los momentos que los necesitas realmente. exacto. Creo, me pareció muy valioso como pensar que también la amistad es un vínculo en el que podés encontrar esos cuidados, por ejemplo, Mm. que no encontraste en otro, que no, o conocer, ¿no? Como el modo de querer de alguien. Que digo, no quiere decir que no lo puedas encontrar en una pareja o en tu familia, pero que muchas veces en el único lugar en el que sí tenés esa experiencia es con tus amigos. Exacto. Y que cumplen o vienen a llenar esos vacíos y como que no tienen ninguna presión ni social, ni moral, ni digo, porque qué sé yo, como el cuidado de los padres eran otras cuestiones. Mm. Digo, ¿no? Como que estos son vínculos que uno elige y bueno, o sea, eso, como tienen un lugar mucho más importante que del que a veces le damos o del que hablamos, el impacto que tienen, tanto para bien como para mal. Sí. Y como eso, me parece valioso, importante hablar de qué sentimos cuando perdemos a alguien, ¿no? A una amiga, como sí creo que hay que darle más lugar a eso, como, y darnos tiempo de sanar eso, esa pérdida. Sí. Em, Sí, eso como, entonces, como conclusión, para llegar llegando al final de nuestro episodio, ¿cuáles serían tus highlights sobre la amistad? Tus puntos a destacar. Me siento muy agradecida con la amistad, con la experiencia que he podido tener y las cosas que aprendo de mis amigas. Sí, Me parece eso. sí. A mí me parece lo mismo, bueno, vuelvo a repetir la misma frase, o sea, siento que la amistad es un salvavidas y también siento que mis amigas mujeres han venido como a, 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 a también derribar esta idea muy marcada por el patriarcado, digamos, como de que las mujeres somos competencia, entonces encontrar en mis amigas mujeres acompañamiento más que competencia, es como que para mí fue como muy sanador, revelador y como que me hizo confiar un poco más en el mundo. Tener un poco más de Me hace confianza enorme. Que en existen mis animarme. amigas, me hace Ta. animarme a... Sí, sí, sí. Que somos Sí, compañía, no competencia. Así que eso me parece ajá. genial. Me hace sentir más valiente. Saber, como mirar al costado y ver a mis amigas me hace ser valiente. Es como, Sí, no, sí puedo. totalmente. Así que bueno, creo que ha sido todo por hoy. Sí, Bueno, sí, me sí. encanta. Nos vemos en el próximo episodio, entonces. Bueno, amiga, gracias a la amistad surgió este podcast. Exacto.
Así que Así que cuiden a sus amichis y si tienen proyectos juntos, háganlo, que es muy divertido. sí, escúchennos. Ah. Escúchenos en nuestras redes sociales. Bueno, besitos, besitos. Chau, chau. Un abrazo, amiga. Chao. Brava.